Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. Nuestra emisión de hoy está dedicada al tema de la evaluación de las políticas públicas. Y para ello tengo el gusto de tener la presencia de la doctora Claudia Maldonado. Ella es directora del Centro CLEAR para América Latina y profesora investigadora del CIDE. Claudia, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Juan. Y también nos acompaña, estamos muy agradecidos, el doctor Carlos Brambila. Él es investigador y profesor de la EGAP, la Escuela de Gobierno y Administración Pública del TEC. Carlos, un gusto y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Claudia, si nos puedes un poco explicar tu afiliación institucional. ¿Qué es el Centro CLEAR para América Latina? ¿Cuál es su función, su relación con la evaluación de políticas públicas? Sí, con mucho gusto. El Centro CLEAR es parte de una iniciativa global que busca fomentar las capacidades en evaluación, monitoreo y gestión por resultados. El Centro CLEAR se organiza en nodos regionales y en 2011 México, a través del CIDE, porque todos estos centros están en una sede académica, postuló para convertirse en el nodo regional de CLEAR para América Latina, y esa es mi función como profesora del CIDE y como coordinadora general del centro. Nuestra misión es promover la capacitación, la difusión y la divulgación de conocimiento y la asistencia técnica en temas que tienen que ver con evaluación, monitoreo y gestión por resultados. Para toda América Latina. Para toda América Latina de habla hispana. Incluye algunas partes del Caribe, y recientemente se unió un centro de Brasil en la Fundación Getúlio Vargas, pero la lógica de CLEAR es centros regionales que producen conocimiento de la región, para la región, y muy importante, en idioma español. Eres como una evangelizadora en temas de evaluación de política pública para América Latina. Ese es el término que usamos con frecuencia. Sí. Estamos, exacto, difundiendo la palabra de la evaluación, de la gestión por resultados, de la importancia que tiene ante las demandas ciudadanas, ante la escasez de recursos y la presión por atención a las demandas sociales, tener mejores elementos para tomar decisiones, para planear y sobre todo para mejorar las intervenciones, que es un gran desafío. Carlos, ¿cuál es la importancia de la evaluación de las políticas públicas? Pues la importancia es determinante. La evaluación lo que busca es informar del nivel de cumplimiento de los objetivos de cualquier programa y de las políticas en general. Sin evaluación y sin monitoreo no es posible saber cómo están avanzando o no los programas en la consecución de sus objetivos. Evaluación se define como una medición del grado en el que se están cumpliendo los objetivos de un programa. Entonces, lo que se busca con la evaluación es ante todo saber cómo está funcionando, si se están haciendo bien las cosas, qué se puede mejorar. El enfoque de la evaluación no es de ninguna manera castigar, señalar. Desgraciadamente en México carecemos de una cultura de la evaluación. No sé si estén de acuerdo. Carecemos de esa cultura. Desde la perspectiva del servidor público, del ciudadano. Desde el punto de vista de los servidores públicos estoy hablando en este momento, pero en general, cuando a uno le dicen, te vamos a evaluar, ¿qué es lo que piensas? Inmediatamente... ¿Te acuerdas de los exámenes de primaria? Examen sorpresa. Alguien me quiere hacer algo, ¿no? Esa es la cultura que tenemos, que no es generalizada. Chile, por ejemplo, tiene una cultura de la evaluación muy desarrollada. En los países desarrollados existe esa costumbre de que todo está sujeto a evaluación, todo el camino, todos los caminos que toman las acciones, en este caso acciones de gobierno, se definen en función de la medición, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué se puede mejorar, se está alcanzando o no lo que se está buscando, y sobre todo, hablando de las evaluaciones de impacto, que son una etapa muy difícil en
en la evaluación de programas y de políticas, ver si realmente se está logrando un cambio. ¿Qué es una evaluación de impacto? Es una medición de en qué medida los resultados, digamos, los programas se están traduciendo en bienestar para la población. Bienestar de la población en cualquier sentido, educación, salud, empleo, oportunidades de trabajo. Cuando buscamos medir el impacto, medir qué trascendencia tienen las acciones de gobierno en la población, estamos haciendo una evaluación de impacto. Claudia, tu rol como directora del Centro CLIER debe ser como una ventana muy interesante justo para ver las distintas culturas de evaluación en países de América Latina. Carlos mencionaba que en el caso de Chile está muy internalizado en los servidores públicos el hecho de la evaluación, no se ven tan amenazados como sería en otros países. ¿Cómo andamos en México en la cultura de la evaluación frente a nuestros pares, a nuestros vecinos latinoamericanos? Sí, efectivamente, Juan, es una gran ventana aprender de todos los países latinoamericanos en esta materia. Yo haría la distinción entre el avance institucional y la formación de una cultura sólida de evaluación. En avance institucional, México, Colombia y Chile son los punteros. Y parte de la lógica de que CLIR haya quedado en México tiene que ver con el reconocimiento internacional a este avance. Efectivamente, como sugiere Carlos, ya cuando vemos la apropiación de la cultura de la evaluación, el uso de los hallazgos de evaluación, el involucramiento en las preguntas de evaluación desde el sector público es muy desigual. En el caso de México es más sólido, en el caso de Chile y parcialmente en el caso de Colombia. Y creo que tiene que ver con una frase de Aaron Wildavsky en relación a la evaluación que a mí me gusta mucho mencionar, que la evaluación es una forma de decirle la verdad al poder sobre el alcance y el impacto del uso de los recursos públicos para atender problemas sociales. A ver si no se asustan más con esa refleja, definición. Está muy buena. Pero... Esto refleja si estamos acostumbrados a manejarnos con enunciados de verdad, con minúscula, ¿no? De hablar con franqueza sobre lo que funciona, sobre lo que no funciona y sobre todo lo que pensamos hacer con todo aquello que está funcionando a niveles inferiores de la expectativa, ¿qué tanto duele la sinceridad del esfuerzo presupuestario? Y creo que ahí hay un contraste interesante. Tanto en Chile como en Colombia hay una cultura de evaluación profunda, en Colombia más enfocado al monitoreo, pero es muy interna. La evaluación se usa para planear y para que las burocracias aprendan, no tanto para rendir cuentas. Y quizá en el caso de México, en el que el uso de la evaluación tiene esta tinte un poco más político de exigir, quizá por eso hay más resistencia, pero es efectivamente... ¿Y por qué es la característica del tinte político? ¿Por nuestro sistema de partidos, la competencia, la dinámica en el Congreso? Porque todos esos elementos están en democracias como Colombia o Chile. Sin duda. ¿Por qué aquí se politizan los resultados? Me atrevería, y no quiero decir que politizarlo sea algo negativo, yo creo que es el origen de nuestras instituciones de evaluación, es el periodo de gobierno dividido. Es una lógica de rendición de cuentas, de mejor control entre poderes. De desconfianza. De desconfianza, que bueno, decía el federalista que es muy buena, un nivel moderado de desconfianza es buenísimo para la democracia, y no necesariamente un periodo de control presupuestario o de reasignación de recursos, como fueron las crisis económicas previas a la apertura política. Y sí, hay que decirlo, ¿no? Una tradición de la cosa pública como la prerrogativa o de un grupo de políticos o de un grupo de tecnócratas o de un grupo de servidores públicos que manejan las carteras de política pública como cosa propia. Creo que ahí hay algo que tenemos que atender. Estamos hablando sobre la evaluación de las políticas públicas y la rendición de cuentas en México. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre la evaluación de las políticas públicas en nuestro país.
Carlos, mencionábamos esta diferencia entre los avances institucionales en la evaluación y el cambio cultural, esa brecha en la modernización de las leyes y estos cambios internalizados en la práctica cotidiana de las instituciones. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha entre el cambio institucional y la práctica cotidiana? Hay varios sentidos a los que yo me haría referencia. En la parte de la institucionalización de la evaluación, yo veo que hay dos componentes importantes. Uno es los procesos que suceden en las instituciones, digamos, es un proceso de aprendizaje institucional, que a estas alturas son 15, 20 años de ir avanzando en la asimilación, en el desarrollo de esa cultura de la evaluación dentro de las instituciones, dentro de las dependencias, que es muy desigual. En algunas dependencias sí existe realmente un espíritu muy positivo, muy abiertos a la evaluación, pero no en todos. Hay algunas secretarías que son totalmente impermeables a cualquier cosa que parezca evaluación, porque lo toman como una crítica. Ahí no existe la cultura. Por un lado es la cultura institucional. También ha sido un proceso de aprendizaje para las instituciones de educación superior, para las universidades. Hasta hace 15, 20 años, en muchas universidades decían, si quiere alguien una evaluación, que venga y me la pida, y que me la pida de buena manera. Y no pensaban como una opción del trabajo académico esta investigación aplicada que es la evaluación. Entonces es un aprendizaje institucional tanto en las dependencias como en las universidades e instituciones de investigación. Ahora, ¿cómo puede permear esos principios de evaluación al público en general, a la ciudadanía, en la medida en la que en que esas evaluaciones tengan un impacto, en que realmente logren transformar la manera de actuar? Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel importante, hay muchas muy rigurosas en algunos campos, su papel también es importante, pero ante todo creo yo que la cultura de la evaluación prendería en México en el momento en que se vean resultados, en el que se vea que están funcionando las cosas, de que si va por mal camino un programa, una política, se modifica el rumbo a tiempo. En ese momento yo creo que va a aprender la cultura. Claudia, estamos en el canal del Congreso. ¿Cómo va la cultura de la evaluación con nuestros anfitriones? ¿Qué tanto el Congreso utiliza las evaluaciones para la toma de decisiones en presupuestos, en ver resultados de política pública? Pues a juzgar por la información que tiene cualquier ciudadano, es ínfimo el resultado. Y yo coincido con Carlos, que los hallazgos de evaluación sean apropiados por diferentes actores que participan en el proceso de toma de decisiones es fundamental, y que tengan consecuencias formativas para aprender, correctivas para cambiar el rumbo, y también consecuencias políticas de enfrentar la responsabilidad sobre el desempeño de los programas. Yo veo un vacío clave en la participación del Poder Legislativo en el uso de esta información, porque la institucionalización de la evaluación en México asegura que esta información exista, se produzca, es de calidad creciente año con año. También fue una curva de aprendizaje complicada, porque si la gestión no está orientada a resultados, es imposible mirar con un lente de resultados a un aparato que no tiene esa lógica. Y a pesar de la información que tenemos sobre la incidencia distributiva de programas, sobre problemas serios de diseño, sobre problemas de ampliación de cobertura o problemas de implementación de programas, esta información parecería no informar los debates sobre el presupuesto y el debate público en general, lo que pensamos respecto a carteras de política pública y a programas puntuales. Puede haber programas estrella, pase lo que pase con la evaluación, y viceversa. Puede haber programas que tienen buenos datos de evaluación y que pueden ver en peligro su presupuesto por razones completamente ajenas al desempeño. Creo que ahí tenemos un área de oportunidad fuerte. ¿Cómo podemos fortalecer la cultura de la evaluación desde la perspectiva de la toma de decisiones del Poder Legislativo? En primer lugar, capacitación. Yo creo que dentro del Congreso existe un espectro bastante amplio de disciplinas, personas con una gran variedad de experiencias, y yo creo que es una responsabilidad de pues, nuestros legisladores tomar una iniciativa en el sentido de capacitarse, buscar, asesorarse, buscar la manera de tomar decisiones
presupuestales muy Sí. importantes. Basados en evidencia y en resultados. Y que ya existen, que están disponibles. Yo creo que sí, es muy grande a estas alturas la información de evaluación. No puede uno esperar que un legislador conozca todos los resultados, pero sí hay manera, tal vez de las instituciones que hacen evaluación, tener mensajes ya más procesados, más fáciles de asimilar para que un legislador pueda informarse adecuadamente. Se requieren también intermediarios que traduzcan esa información, por un lado. Por otro lado, una cuestión muy importante es que lo que dice Claudia es gravísimo, porque los presupuestos actualmente, no quiero ser indiscreto, pero se siguen tomando las decisiones sin la más mínima consideración al resultado que han tenido los programas. Muy inerciales, ¿no? Con resultados catastróficos en áreas, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero las consecuencias para el crecimiento, para el futuro del país son importantísimas. Catastróficas en muchos casos porque no se toma en cuenta esa información. El momento también en que la ciudadanía pida cuentas al respecto, por qué se están continuando presupuestos en programas que está demostrado que no están funcionando, en ese momento pues sí, también es un contrapeso político muy importante que es necesario tener. ¿Cómo podemos convertir estos avances institucionales en evaluación en herramientas de participación ciudadana en la vida pública? Bueno, ahí es una pregunta interesante porque cuando hablamos de participación ciudadana y del involucramiento del ciudadano, creo que tendemos a imaginar al ciudadano ideal, que dedica un porcentaje importante de su tiempo a involucrarse en la cosa pública, a informarse, a exigir cuentas, a organizarse, a asociarse, etcétera, a formar un club, un partido, una ONG. Yo creo que ese supuesto es un poco excesivo, pero sí creo que esta información es un bien público y que la presunción de publicidad, es decir, el hecho de que sean públicas los hallazgos de mal desempeño, de problemas de focalización, de politización de algún programa, de errores de diseño, permite que quizá no sea el ciudadano de manera directa, pero que sean los actores del pluralismo, los públicos atentos que siguen temas de política pública, las organizaciones de la sociedad civil, ¿por qué no?, los interesados de ciertas áreas de política, que empiecen a socializar esta información exigiendo que se abra el debate y que se explique por qué las cosas no van bien. Los beneficiarios de un programa. Puede, por supuesto. Los beneficiarios, los potenciales ganadores y perdedores que implica cualquier política pública. Quizá lo que necesitamos es mayor presión para hacer que esta información tenga sentido como exigencia de justificación del uso de los recursos públicos y como presión para que la carga de la prueba del desempeño gubernamental esté realmente en la mente de quien planea, de quien ejerce el presupuesto y de quien es responsable de un programa. Y no como es el caso, desafortunadamente, que para los funcionarios públicos pues el peor pecado es el subejercicio. Entonces, parecería que ejercer los recursos públicos es el objetivo o el fin de una intervención y es al contrario, es el instrumento para alcanzar objetivos sociales. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre la importancia de la evaluación en las políticas públicas. Vamos a una breve pausa y lo esperamos de vuelta. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre la evaluación de las políticas públicas y la rendición de cuentas. Claudia, el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación de políticas, evaluación de impacto, ¿cómo ha contribuido a fomentar la cultura de la evaluación dentro de la ejecución de políticas públicas en el país? Bueno, yo creo que es un gran acierto en el marco de la orientación a resultados como estrategia de la gestión pública que la auditoría se comprometa cada vez más con la orientación a resultados, como es el caso de la auditoría al desempeño, en preocuparnos no tanto por los insumos y los procesos,
sino por los resultados derivados de productos de política pública. ¿Cómo le afectan a la gente o le benefician? Efectivamente, ¿no? Es cumplir el mandato que está detrás de ese programa presupuestario. Al mismo tiempo, la fiscalización contamina un poco la idea de evaluación si la pensamos como un instrumento de aprendizaje y de mejora, porque la figura tradicional del fiscal o del fiscalizador, de los órganos fiscalizadores, tiene una lógica de control. Y yo creo que hay una tensión natural y es una tensión o digamos un mensaje contradictorio que enfrentan los funcionarios públicos, que están sujetos a mecanismos de control y al mismo que exigen mucha rigidez en el proceso y al mismo tiempo a mecanismos de verificación del desempeño que implican por su naturaleza flexibilidad. Entonces están como jalados en dos direcciones y no es poco común encontrar que un mismo programa con una misma unidad responsable reciba una observación de la auditoría, un premio a las mejores prácticas en evaluación y tenga alguna responsabilidad administrativa por otro tipo de procesos. Ahí creo que no estamos entendiendo bien el papel del control versus el de la evaluación como parte de un proceso con el que convive la administración pública de manera cotidiana. Y que tienen funciones totalmente distintas. Que son distintas. ¿No? Y ahí quizá es algo que no hemos resuelto como país, distinguir institucional y conceptualmente lo que es la fiscalización de lo que es la evaluación o la observación orientada al desempeño. Porque las evaluaciones no tienen carácter vinculatorio o punitivo per se, y la fiscalización pudiera tenerlo como consecuencia de un ejercicio de control. ¿En qué momento, Carlos, se debe ejecutar una evaluación de una política pública? Depende del tiempo, lo que denominan el tiempo de respuesta. ¿Cuánto lleva a tener un efecto, un impacto? El primer tipo de evaluación que se hace, que es más del tipo monitoreo, una auditoría de la gestión de un programa, eso es continuo, eso en el momento uno ya es sujeto a evaluación. Sí conviene hacer ese tipo de seguimiento administrativo, gerencial de los programas de manera continua. Muy importante que ese monitoreo no castigue la ignorancia, sino que castigue pues, la corrupción, los malos manejos, pero para que realmente una evaluación, un monitoreo tenga un impacto positivo, constructivo, no debe de ser punitiva, debe ser correctiva en ese sentido, la evaluación gerencial, digamos. Ahora, ¿en cuánto tiempo podemos esperar resultados de algún programa? Es lo que define cuál es el periodo de evaluación que estás tocando. Por ejemplo, si nosotros hacemos un programa de mejoramiento de las habilidades lectoras de los niños, ¿en cuánto tiempo esperaríamos tener un impacto? Puesto de otra manera, ¿cuánto tiempo se tarda un niño con una buena dirección, con una buena guía en aprender a leer? Yo me pongo exigente y digo, si un niño de sexto de primaria, quinto de primaria, no ha aprendido a leer con 20 minutos de lectura diaria, si no ha aprendido en un verano, algo estamos haciendo mal. Si nos queremos tomar con tiempo, les damos 6 meses, 1 año, pero no más. ¿Y cuántos recursos como sociedad y país estamos dispuestos a invertir para que ese niño logre ese objetivo? Y en temas de salud, por ejemplo, para reducir, por ejemplo, embarazo precoz, embarazo adolescente, si no haces intervenciones vigorosas que tengan un impacto en el plazo de 1 año, se está haciendo algo mal. Entonces, ahora hay otros temas, áreas que pueden requerir más tiempo. ¿Cuánto lleva desarrollar una industria agrícola alrededor de una cadena productiva específica? Eso probablemente lleve más. Entonces, en una palabra, la respuesta a cuándo es el momento adecuado para hacer una evaluación depende del área y del tipo de programa que se está estableciendo. Eso lo debe de establecer el mismo programa y debe de ser claro desde el principio, desde la definición, cuánto me voy a tardar en abatir el rezago educativo en México, por ejemplo. Ponerle tiempos y metas muy claras. Un marco temporal y de objetivos. Claudia, ¿cuál es la relación entre el presupuesto basado en resultados y la evaluación? Bueno, el presupuesto basado en resultados es un modelo que parte de la premisa
que el dinero público es un tipo de inversión que se hace en nombre de la ciudadanía y que por lo tanto tendríamos que ser capaces de maximizar el retorno social de esa inversión pública. Un dato importante para identificar cuál es la tasa de retorno o los resultados que compramos los mexicanos con el presupuesto educativo, el presupuesto de salud, el presupuesto de infraestructura, es mapear tanto resultados intermedios como impactos finales. Y ese tipo de información la provee la evaluación. O sea, hay un vínculo muy natural. Aquí yo nada más haría el matiz de que hay un reconocimiento de que los presupuestos son decisiones políticas. Lo que quiere hacer el presupuesto basado en resultados y la evaluación es proveer información que permita que estas decisiones políticas estén informadas por evidencia y por un grado de certeza sobre lo que se puede esperar de manera realista de las intervenciones. Y como sugería Carlos, también reconocer que hay periodos de incubación y periodos de inversión como en cualquier otro proyecto. Si nosotros pensamos en la inversión privada es algo idéntico. Tenemos que tener claridad sobre el tiempo que hay que esperar para empezar a ver la tasa de retorno de una decisión de inversión. Y la idea es aproximarlos lo más posible a eso para tener mejor asignación de recursos. Esa es la idea general. ¿Hay algo de utopía tecnocrática en el presupuesto basado en resultados? Como de suponer que se puede planificar todos los resultados, el impacto, los insumos. Sí tiene algo de utópico, pero la experiencia internacional demuestra que es posible. Digamos, nuevamente el caso de Chile es probablemente el más emblemático, en donde, claro, tiene un antecedente poco legítimo, pero de esa cultura que se desarrolló desde los 80, demuestra que no es impensable que funcionarios públicos, legisladores, el público en general reaccione a los resultados. Nada más una acotación que me parece relevante sobre la pregunta. Resultados. Los resultados los fijan los programas. Hay que revisar muchos resultados, los indicadores, porque a veces son hechos a modo. En mi programa voy a voy a incrementar en 100% el número de panfletos. Voy a invitar. Entonces, como es la evaluación, me van a evaluar en función de los resultados que yo fijo, pues es también parte de la cultura. Vamos, ¿no?, a ponernos la fácil, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pues, y cumplimos la meta en 500%, por supuesto. Hay que revisar muchos de esos indicadores de resultados, porque todavía no tenemos esa cultura de fijarnos metas realistas, no utópicas, realistas, pero ambiciosas, que reflejen lo que se está invirtiendo, que reflejen el dinero de los ciudadanos en que se está usando. Claudia Maldonado, Carlos Brambila, muchísimas gracias por esta conversación en pesos y contrapesos sobre la evaluación de políticas públicas y su impacto en la rendición de cuentas en nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado y lo esperamos en nuestra próxima emisión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.